Oriente, Miguel Ceballos, revelan fisuras entre el gobierno Duque y el uribismo. Dura respuesta del Centro Democrático a críticas de Ceballos contra Uribe Vélez. Sorprendente petición de Vargas Lleras en columna de hoy a Duque: declarar conmoción interior, controlar la circulación de gente y hasta suspender el mandato de alcaldes y gobernadores. Citantes de Senado y Cámara a moción de censura contra ministros de Defensa cargados de pruebas en videos y audios. Video de Duque dividido en 9 piezas publicitarias es parte de una campaña propagandística a favor de su gobierno y en contra de los manifestantes. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, jornada de tregua en el Giro de Italia, que sigue siendo liderado por Egan Bernal. Hoy el mejor colombiano en la fracción fue Juan Sebastián Molano. Se despidió de la Liga Premier de Inglaterra, goleado el Everton 5-0 frente al Manchester City. Ni James Rodríguez ni Jerry Mina. Y atención, porque una entrenadora española tiene a los sabios de Manizales en la gran final del baloncesto profesional colombiano. Censura contra el ministro. Vamos a llevar estos testimonios. Vamos a llevar estos testimonios. Vamos a llevar estos testimonios. Aquí está. Esta es la imagen del día. Los disparos que obligaron a refugiarse tras los escudos de primera línea al congresista John Jairo Hoyos del partido de la U en los alrededores de Puerto Madera, en el oriente de Cali. La noche de ayer, en la que por lo menos un joven murió por disparos de arma de fuego, fue tomada por personas armadas. Unos disparaban contra los manifestantes y otros contra los policías. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La renuncia del comisionado de paz Miguel Ceballos, conocido ayer por una entrevista que hizo, no solamente sorprende porque él es el coordinador recién designado para entenderse con el Comité de Paro, sino porque reveló que parte de sus molestias provienen de la interferencia del expresidente Uribe en sus funciones. Eduardo López Júquer. Mónica, es la primera vez que un alto funcionario del gobierno uribista se atreve a enfrentarse con el máximo jefe de Duque y de su colectividad. Miguel Ceballos dejará de ser comisionado de paz desde el próximo miércoles. Según le dijo al Tiempo, abandona el gobierno por la intromisión del expresidente Uribe en su trabajo. Para iniciar una mesa de negociación. Es la primera vez que un alto funcionario de la administración Duque manifiesta públicamente sus diferencias con el jefe natural del Centro Democrático. En 2 ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el expresidente Uribe en un par de contactos que tuvieron con él y representantes suyos con el ELN. Un primer contacto en un viaje a Cuba de uno de sus representantes y un segundo momento en el cual se reunió en su casa con el señor Juan Carlos Cuellar, recientemente nombrado gestor de paz. En la entrevista publicada hoy, Ceballos deja ver su frustración por no haber sido nombrado ministro. A veces me ha tocado actuar en circunstancias que tienen que ver con la cartera de Exteriores, otras con la de Justicia y otras con las del Interior y de Defensa. Habría podido ser ministro de alguna de ellas. Y deja entrever que se presentaría como precandidato presidencial, como una opción para superar la polarización política que representan Uribe y Petro. Siento que ambos han sido irresponsables en presionar a este gobierno y al Congreso para que la moneda se incline más hacia su lado. Aunque dijo no pertenecer a ningún partido político, pareciera inclinarse por la opción conservadora, ya que Marta Lucía Ramírez se queda como canciller. Lo voy a pensar muy bien, porque mi alma ha elegido trabajar hasta el último día de mi vida por transformar y unir a Colombia. La renuncia del comisionado y sus explicaciones no fueron de buen recibo en el partido de gobierno. La abrupta renuncia de Miguel Ceballos, alto comisionado de la paz y delegado principal para negociar el paro, es un acto de deslealtad en el momento más inoportuno, que evidencia que no estuvo a la altura de las difíciles y trascendentales tareas a su cargo. Ceballos dejará su oficina en la Casa de Nariño este miércoles 26 de mayo. Germán Vargas Lleras es el principal aliado con que cuenta Duque hoy, inclusive está más cerca que algunos congresistas del uribismo. Vargas también sorprendió con la petición que le hizo el presidente en su columna de El Tiempo. Enrique Tapias. Mónica, Vargas prácticamente le exige a Duque que declare el estado de conmoción interior, que suspenda la libertad de movimiento de ciudadanos y vehículos y hasta el mandato de algunos alcaldes y gobernadores. Y en esa política fijamos los criterios
que vamos a seguir. El ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien como columnista de El Tiempo se había caracterizado por su fuerte oposición al gobierno Duque, hoy aparece como su más firme aliado junto con su partido Cambio Radical, inclusive más que el propio Centro Democrático, en el que están apareciendo fisuras entre varios de sus congresistas y la administración, como se notó hoy en el comunicado de ese partido contra el saliente comisionado de paz Miguel Ceballos, quien se atrevió a criticar públicamente a Álvaro Uribe. Como lo ha manifestado el presidente de la República, existe plena voluntad. Vargas Lleras, de quien se sabe que ha sostenido varias reuniones privadas con el presidente Duque, ya tiene 3 ministros en el gobierno: ministro de Salud, ministra de Tecnologías de la Información y la recién nombrada ministra de Cultura. Abordamos los temas de la seguridad. Vargas Lleras sorprendió hoy al país con una columna en que no solo respalda plenamente a Duque en momentos en que el gobierno está debilitado por los paros, sino que lo conmina a declarar el estado de conmoción interior, durante el cual se pueden suspender los derechos y libertades de los ciudadanos. De continuar esto así, el gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores. En el mundo político colombiano y en unos organismos internacionales que observan con atención lo que sucede en estos días en Colombia, la petición de Vargas Lleras se considera grave para la democracia por sus implicaciones y por el poder de quien lo expresa. Algunos analistas dijeron que esta petición, dicha en medio de la agitación del orden público, podría ser considerada como el antecedente para la decisión que tomaría la Casa de Nariño. Una especie de conmoción se vivirá mañana en el Senado y pasado mañana en la Cámara de Representantes con las mociones de censura que se tienen previstas contra el ministro de Defensa. Mañana lunes en la plenaria de Senado y el martes en la Cámara, el ministro de Defensa, Diego Molano, y actuar para frenar el vandalismo. Deberá rendir cuentas por las denuncias de abuso policial presentadas desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril. Es el directamente responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Colombia en el marco del paro nacional. Con un detallado registro de acciones violentas presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública, particularmente por el ESMAD, 18 congresistas de oposición sustentan la realización del debate de moción de censura a Molano en una y otra Cámara. Van 500 desaparecidos, 51 asesinatos, 20 abusos sexuales. Un ministro que no sabe la diferencia entre el accionar regido por la Constitución y las leyes de la policía, que debe respaldarse, y la brutalidad policial que debe prevenirse y cuando ocurra que debe sancionarse, es un ministro que no tiene la confianza del Congreso. A pesar de los argumentos de la oposición y los videos que circulan en las redes sociales, en el Centro Democrático y los partidos de la coalición de gobierno consideran que no hay mérito para censurar al ministro. Y que no sueñen que van a tumbar al ministro Diego Molano. Ahí tenemos que tener toda la entereza, toda la firmeza. Lo que ha hecho el gobierno nacional y la fuerza pública es contener un ataque criminal, político y terrorista. En la Cámara de Representantes, la afirmación del ex senador Uribe es respondida con otras razones para adelantar el debate de moción de censura. Ha entendido la protesta social como un tema de enemigos, en donde han recargado en la fuerza pública, sin asumir ninguna responsabilidad política, el manejo de un problema que es eminentemente social y económico. Ha impulsado, ha llamado a la fuerza pública de manera expresa a adoptar acciones violentas contra los manifestantes. Según quienes convocan a la moción de censura, Diego Molano desconoce su obligación constitucional de respetar y hacer cumplir el derecho constitucional a la protesta social, sino que además ha excedido las funciones de su cargo. Un video cuidadosamente producido y controlado en que el presidente Duque contesta en inglés las preguntas sobre el paro y los manifestantes que le hace una pantalla es una pieza propagandística hecha por una agencia de publicidad de Washington, D.C., pero el efecto que produjo fue contrario a lo esperado por la Casa de Nariño. El video de
22 minutos del presidente Duque, que está circulando en 9 piezas en las cuales contesta en idioma inglés a preguntas escritas en pantalla y que están siendo distribuidas en el exterior por el exgerente de la campaña Duque Presidente, Luis Guillermo Echeverry, según reveló la directora de la línea del medio.com, Laura Gil, más que una entrevista periodística, es un material de propaganda política a favor de su gobierno y en contra de quienes, según el mandatario, promueven los paros, las marchas y el vandalismo. People want to express, and some people are expressing with anger. Other people want to take a political opportunity out of chaos, or they want to be promoters of chaos. En el video grabado de manera idéntica para cada pregunta y respuesta mediante 2 cámaras, una de frente y otra de perfil, Duque acusa a políticos y a unos medios de comunicación de ser los culpables de la desinformación en cuanto a la reforma tributaria y a otros temas álgidos. The tax reform was misinformed, and it was used by some people to infuriate the sentiments in the streets. Y sin nombrar a Gustavo Petro, lo acusó de ser el promotor de las movilizaciones en coincidencia con la portada de una revista en que se señala al líder de la Colombia humana de atizar la hoguera. When I won the election, the candidate that I defeated said that he was going to be in the streets all my term, that he was going to protest all my term, that his purpose was not to let me govern the country. La grabación fue realizada el pasado viernes 14 de mayo en la Casa de Nariño por la agencia de Estados Unidos Shine Creative DC, que se autodenomina como una empresa que produce contenido para ganar premios de publicidad. En Shine Creative producimos contenido galardonado para la pantalla. En sus redes sociales, Shine Creative anuncia el material Duque como una entrevista exclusiva, a pesar de que esa firma se especializa en campañas publicitarias de grandes marcas y no por entrevistar políticos ni gobernantes. Quien habría producido el material del presidente Duque sería el fundador y director creativo de la agencia, Bernardo Álvarez, quien se autodenomina como un amante afiebrado de los deportes extremos. Mientras en Colombia el gobierno instaló mesa de diálogos con el Comité Nacional del Paro, supuestamente para llegar a negociaciones, en el exterior critica ácidamente a quienes participan de las manifestaciones dudando de su honestidad. En la audiencia de imputación de un grupo de presuntos traficantes de armas quedó claro que ellos nada tenían que ver con las manifestaciones de Cali, como lo aseguró públicamente el ministro de Defensa Diego Molano. El fiscal del caso pidió que lo demanden por ello. El pasado jueves, el ministro de Defensa Diego Molano aseguró que un grupo de delincuentes había sido capturado por abastecer de armas a encapuchados que han protagonizado los actos vandálicos de las últimas semanas en Cali. Se logró, en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía, la captura de 25 de los patrocinadores de hechos de violencia de los últimos días. El ministro también dijo que uno de los detenidos era el proveedor de la ropa que usaban algunos vándalos. De los capturados se encuentra el cabecilla de la estructura alias P, quien infiltraba y suministraba prendas de vestir que usaban los grupos encapuchados que han generado actos vandálicos y de violencia en los días recientes en Cali. Al día siguiente de estas declaraciones, es decir, el pasado viernes, se realizó la audiencia de legalización de capturas de los señalados. Pero antes de terminar la diligencia, el abogado John José Montaña, defensor de uno de los delincuentes, dejó constancia de que los delitos por los que la Fiscalía había capturado a los 25 sospechosos eran concierto para delinquir y porte ilegal de armas, pero no tenían nada que ver con vandalismo, disturbios callejeros ni encapuchados. O sea, las razones que adujo el ministro de Defensa. En ejercicio del derecho de defensa dejo constancia de la grosera utilización del ministro Molano de este caso, que muy seguramente servirá al gobierno nacional para tratar de engañar a la comunidad nacional e internacional. El fiscal del caso también aclaró que él no fue quien relacionó a los capturados con los hechos vandálicos. Doctor, yo nunca he dicho que ellos participaron en actos vandálicos, es decir, en la protesta social. Es importante que quede constancia y yo no tengo nada que ver con lo que haya dicho el ministro Molano. Eso es un problema de él y ojalá lo denuncien. Ojalá lo denuncie el señor defensor, porque eso no tiene nada que ver. Gracias, señor juez. El abogado de uno de los detenidos envió un video hoy confirmando su posición. Diego Molano, quien de manera torcida y mentirosa informó al país que las personas capturadas estaban relacionadas con los actos de vandalismo ocurridos durante la protesta social. Los organismos de seguridad hicieron seguimientos y otras labores de inteligencia durante 2 años observando a los detenidos y por tanto tiene pruebas de su presunta participación en tráfico de armas y otros delitos.
delitos. El ministro Diego Molano aseguró que los vándalos que quemaron la URI de Popayán se robaron 51 armas y entre ellas 15 fusiles, pero la ley prohíbe guardar este tipo de armas en despachos judiciales y no hay videos que muestren a nadie sacando fusiles. Víctor Ballestas. Mónica, ni siquiera los trabajadores de esa sede saben de dónde salió la cifra y la versión del ministro Molano, porque los detectives no las guardaban allí. Pero hay que decir que hay un testigo que da cuenta de que se robaron un arma corta que hacía parte de las pruebas en un proceso. Horas después de que las adolescentes Alison y Emily fueran retenidas bruscamente por hombres del GOES de la policía y que permanecieran un tiempo en esta URI, grupos de jóvenes iracundos lanzaron piedras y después quemaron esta sede con motos y vehículos oficiales. El 14 de mayo del 2021 será un día que la Fiscalía General de la Nación no va a olvidar. Ese viernes 14 de mayo, el fiscal Barbosa y el ministro de Defensa Diego Molano fueron a examinar los destrozos. Fue cuando los dos altos funcionarios hablaron del robo de unas armas que los saqueadores habrían encontrado en la URI vandalizada. Fueron robadas armas y munición que contenían los armerillos. El ministro Molano fue más explícito porque mencionó el número y el tipo de armas que habrían sido hurtadas en la URI. 51 armas, entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de este sitio de la Fiscalía General de la Nación. Noticias 1 recopiló una serie de videos de ese día contrastados con testimonios de personas que estuvieron en el lugar que hacen dudar de la veracidad de la información suministrada, sobre todo por el ministro. Pues rechazamos todos estos actos. Sin embargo, somos muy enfáticos en que se deben aclarar muchas cosas. El mismo fiscal explicó por qué hay que dudar de la existencia de armas en el sitio. Jurídicamente, todas las armas que son decomisadas deben estar en un cantón militar, ¿sí? En una brigada militar. Y acá no se entiende por qué ahora se hablan de 51 armas. Y rechazó la falta de prevención de las autoridades del Ejecutivo. No se entiende por qué si la movilización estaba citada con un día de anterioridad, no se tomaron las medidas necesarias, ¿sí? Era un hecho previsible. Defensores de derechos humanos que grabaron algunas de las escenas del 14 de mayo no le dan pleno crédito al supuesto robo de las armas de las que hablaron Barbosa y Molano. Tenemos entendido y pues estuvimos visibilizando, en ningún momento se sacaron fusiles. Sí creo que se robaron una pistola del salón de evidencias, pero era de evidencias, no de los que el fiscal está denunciando. Los videos grabados ese día también permiten ver cosas extrañas que no tienen todavía explicación alguna. Mientras la parte frontal de la edificación de la URI se veía así durante el ataque de vandalismo, en la parte posterior, a donde aún no llegaban las llamas, un policía sacaba 2 maletas cuyo contenido sigue siendo un misterio. Según el fiscal Barbosa, las pérdidas de ese día de destrucción y saqueos superan los 20.000 millones de pesos. La policía está haciendo todos los esfuerzos posibles para identificar a la persona que lanzó una bomba molotov contra un policía que ahora está en cuidados intensivos. Camilo Galán. Mónica, se trata del patrullero Cristian Calderón, que apenas tenía 1 año en la institución, quien ahora se recupera de las quemaduras en su cara y la afección a sus pulmones que le produjeron este ataque. Anoche, tras una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá, cerca del Terminal del Sur, en el barrio La Estancia, las marchas derivaron, como suele ocurrir en las noches, en destrucción de locales comerciales, quema de llantas y bloqueo de vías. El SMAT apareció e intervino. En ese momento comenzaron los choques. De pronto alguien lanzó una bomba incendiaria contra los hombres del SMAT que desafortunadamente cayó a la altura de la cabeza de uno de ellos. En el video se observa cómo el artefacto va hacia los policías en parábola y cae sobre el joven patrullero Cristian Calderón e incendia parte de su cuerpo. La angustia dominó a sus compañeros que trataban de auxiliarlo apagando las llamas que en segundos cubrieron su cabeza.
Cuando lograron apagar las llamas, subieron a Cristian a una ambulancia que lo trasladó a la clínica de la policía. Quietecito, no te desesperes. Su compañero lo motivaba. El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, hizo una declaración con ira que no pudo ocultar del todo. Un patrullero muy joven, de 1 año en la Policía Nacional, resultó gravemente herido. El general Vargas informó que el patrullero está en la unidad de cuidados intensivos. Esta madrugada se le realizó una cirugía y según el reporte, aunque está intubado y continúa en observación, su condición es buena y estable. La Policía Nacional ofrece hasta 50 millones de pesos a quien dé información para la ubicación de los responsables de esta tentativa de homicidio. Al mismo tiempo, el general Vargas anunció la creación de un grupo especial que tratará de identificar a los responsables. En el oriente de Cali hubo ayer disparos de armas largas y por lo menos 2 muertos producto de ellas. Eran civiles, unos que disparaban contra manifestantes y otros contra la policía, y uno de los cuales terminó sustituyendo a los jóvenes que se habían mantenido hasta el sábado en Puerto Madera. Por segunda noche consecutiva, el barrio Calipso, al oriente de Cali, fue el escenario de una balacera continuada hasta el amanecer. Se registraron enfrentamientos con armas de fuego entre policías y grupos de hombres armados sin identidad conocida. En Calipso, sacando un herido, nos están disparando con fusil. Desde los dos lados de la confrontación hubo quien grabara y publicara en las redes videos en los que no se distinguen imágenes por la oscuridad, pero sí se escuchan claramente los sonidos de lo que según los entendidos son de disparos de fusil. Están boleando puro fusil, hermano. Los policías también tuvieron que cubrirse tirándose al suelo. Nos están boleando es puro fusil. Civiles con armas de fuego, incluso de largo alcance, que no se sabe exactamente quiénes son, es un gran motivo de preocupación. El secretario de Seguridad de Cali también llamó la atención sobre las extrañas camionetas blancas con vidrios oscuros que transportan a pistoleros incógnitos. Hemos tenido en varios puntos de bloqueo de la ciudad vehículos que no han sido claramente identificados, donde se están activando armas de fuego contra personas. En medio de la balacera de anoche en el barrio Calipso murieron 2 personas y según ONGs de derechos humanos, otras 6 están heridas. ¡Ay, no! ¡Ya está muerto! Al final de la tarde-noche se presenta el primer homicidio, 2 personas heridas nos reportan el sistema de salud. La Fiscalía también nos ha confirmado la muerte de un joven de 21 años, Jonel Larraondo. Sábado 22 de mayo, Puerto Madera. El representante de la U, John Jairo Hoyos, quien es el presidente de la Comisión de Víctimas de la Cámara y quien se encontraba en Cali para realizar un informe para el Congreso, quedó atrapado en medio de las balas cuando acompañaba a un grupo de manifestantes. Estamos tirados aquí en el piso. Todos también, muchachos. El martes tenemos moción de censura contra el ministro. Vamos a llevar estos testimonios. Noticias 1 intentó comunicarse con el representante Hoyos para conocer qué impresiones de las que vivió en la mitad de la balacera comentará en la audiencia de moción de censura. En medio de todas las noticias de hoy sobre renuncias, peticiones de conmoción interior y videos en inglés, se realizó la reunión entre los delegados del gobierno y del Comité Nacional de Paro. Juan Fernando Barona se encuentra ya. Juan Fernando, buenas noches. Mónica, muy buenas noches. La salud desde el noroccidente de Bogotá, donde ya se cumplen 10 horas de estas jornadas de diálogos entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Nacional del Paro. Casualmente, hoy ya se cumplen 8 días de estas jornadas sin poder llegar a un acuerdo definitivo, razón por la cual ninguna de las dos partes ha dado oficialmente o se ha instalado oficialmente esta mesa de negociación. Sin embargo, dicen desde adentro de estas reuniones que hay disposición de ambas partes, aunque aún faltan algunos acuerdos. También ha trascendido que durante esta jornada de diálogos se ha tocado el tema y la columna específicamente del ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, en la cual le solicita y le hace la propuesta al presidente Iván Duque de aplicar la figura de conmoción interior. Los miembros del Comité Nacional del Paro, por supuesto, han rechazado esta propuesta del ex vicepresidente, y lo que ha trascendido en estas reuniones es que el gobierno se habría comprometido con los miembros del Comité Nacional del Paro a que el presidente Iván Duque no aplicaría por el momento
momento la figura de conmoción interior. Sin embargo, pues estamos muy pendientes de toda la información y de todas las reuniones o declaraciones que puedan llegar a entregar acá los miembros del Comité Nacional del Paro y también del Gobierno Nacional, que ya cumple más de 10 horas en esta nueva jornada de negociaciones o de diálogos entre ambas partes. Esta es toda la información que en este momento se registra aquí en el noroccidente de Bogotá. Continúen ustedes, Mónica, con más noticias en estudio. Juan Fernando, muchísimas gracias. Y la Contraloría General tendrá una nueva sede para su oficina en Risaralda. Se compró un edificio en Pereira en obra gris por el 60% más del valor por el que lo había adquirido 3 meses antes. ¿Quién lo vendió? Juliana Ramírez. Mónica, esta alza en el precio no tiene explicación visible, menos aún porque quien vendió con esa ganancia exagerada será el que terminará la construcción de la futura sede de la Contraloría. ¿Pensando en comprar un lote en área rural? Asesórate. Hay lotes que no se pueden legalizar porque tienen protección ambiental. Compra legal. Evita la estafa inmobiliaria. Alcaldía de Medellín. En el barrio Maraya de Pereira quedará la nueva sede de la Contraloría General de Risaralda. La inversión será de 12.157 millones de pesos y su construcción estará a cargo del Grupo Rivera, empresa del megacontratista Albeiro Rivera y sus 3 hijos. El 19 de diciembre del año pasado, el Grupo Rivera compró el edificio de 6 pisos en obra gris de 2.528 metros cuadrados a Bancolombia a un valor de 3.200 millones de pesos. Y el 24 de marzo de 2021, es decir, 3 meses después y sin hacerle ninguna mejora, le vendió el inmueble a la Contraloría mediante la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco por 5.184 millones de pesos. Una valorización tan rápida justificada por un avalúo del IGAC con fecha del 23 de septiembre de 2020, solicitado por el propio Grupo Rivera, que confirma ese valor. Lo curioso es que ese avalúo no impactó la venta de Bancolombia al Grupo Rivera, pero sí la de este grupo a la Contraloría. El Grupo Rivera no solo se ganó la valorización del 60% del inmueble en cuestión de semanas, sino que se le entregó la terminación de la construcción de la nueva sede, por la que cobró 6.972 millones de pesos. Los documentos dan cuenta de la rapidez con la que se aprobó esta propuesta. El Grupo Rivera pasó su propuesta a la Contraloría el 25 de enero del 2021 y el 24 de enero, es decir, un día antes, ya tenía la aprobación del ente de control, que a su vez radicó su aval en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, encargada de la gestión de este proyecto, el 26 de enero de 2021, todo en 3 días. Lo curioso es que antes de que el Grupo Rivera le comprara el inmueble a Bancolombia, la Contraloría ya conocía de la existencia de este. Julián Mauricio Ruiz, de la Oficina Jurídica de la Contraloría, realizó un estudio de título del predio a mediados de diciembre de 2020, antes de la compra del Grupo Rivera. Consultado a Albeiro Rivera, presidente del Grupo Rivera, este aseguró que él no compra huevos para vender huevos y el inmueble lo compró tan barato a Bancolombia porque era un remate. Preguntada, la Contraloría manifestó que la que se encargó de hacer la transacción y el negocio fue la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, y aunque se intentó comprar el inmueble directamente con Bancolombia, este no estaba disponible. Sin embargo, esto aún no explica por qué se pagó por ese inmueble el doble de lo que pagó inicialmente la constructora. Hacer un presupuesto no es solo la necesidad de cualquier negocio, sino también de cualquier persona que quiera organizar sus ingresos y sus pagos. Economía de bolsillo. Las oportunidades son visibles cuando lo complejo se hace simple. Bancolombia. Sura. En medio de la incertidumbre de la pandemia y el paro nacional, es importante que reconfigure su presupuesto proyectando el menor nivel de gastos posibles y asegurando un control estricto de flujo de caja. Tener claro el mapa de su situación financiera le permitirá tomar las mejores decisiones. Primero, defina sus ingresos fijos, es decir, los recursos que recibe con periodicidad como salario, renta, pensión o prima. Segundo, establezca cuáles son sus ingresos variables o los que recibe ocasionalmente. Aquí entran horas extras, comisiones, premios y utilidades por alguna inversión. Tercero, haga un listado de sus gastos fijos con las fechas de pago, tales como arriendo, cuota del crédito vehicular, alimentación, transporte, servicios de salud, entre otras obligaciones. Cuarto, incluya un rubro de gastos variables para imprevistos como gastos de salud, pero también para entretenimiento, diversión y antojos. Quinto, y uno de los puntos más importantes en tiempo de incertidumbre, haga una reserva para un ahorro. Finalmente, no trate de que los valores sean tan precisos, porque la realidad es finalmente la que manda. Economía de bolsillo.
Las oportunidades son visibles cuando lo complejo se hace simple. Bancolombia, Sura. Ya regresamos con la sabia de los sabios, la entrenadora del equipo de baloncesto de Manizales, que pronto lo será de la selección nacional de su país. Este es Noticias 1, la red independiente. Los colombianos gastamos 5 veces menos plástico que los singapureños, lo que indican los indicadores. La Fundación Minderú publicó esta semana su índice de basura plástica, en el que estimó cuánto plástico de un solo uso desperdicia una persona en un año. El primer lugar se lo dio a Singapur con 56 kilos y el último a Sierra Leona. A Chile lo ranqueó de 11º, a Costa Rica de 34º y a Colombia el 68º. Esto indica que la pobreza nos hace más amigables con el planeta. Esto es lo que indican los indicadores. El final de una relación virtual terminó convertido en el inicio del acoso digital al que ha sido sometida una chica por un hombre que alguna vez le propuso una relación romántica. Dayana Cruz. Mónica, el chico aceptó en audiencia prejudicial que él era el autor de los perfiles y posts falsos en las redes y se comprometió a dejar de hacerlo. Pero ahora que hay posts nuevos, él dice que nada tiene que ver. Reconoce las señales. Sección presentada por la Fundación Avon para la Mujer, en pro de eliminar las violencias contra las mujeres. Porque un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para los seres humanos. Laura tiene 19 años, es estudiante de agronomía y desde hace un año es víctima de grave acoso y amenazas de un compañero de clase al que ni siquiera conoce personalmente. Al parecer, por venganza, él ha suplantado su nombre. Ha hecho montajes con su cara y cuerpos desnudos ajenos, dando a entender que es una prostituta. Creo cuentas en Facebook. Creo páginas web prostituyéndome, trato de ingresar a mis cuentas bancarias, a mis correos personales y al correo de la universidad, y también amenazó a personas a mi nombre y al de mi padre. Por este medio virtual empezaron a charlar cada vez con mayor frecuencia y así iniciaron una relación sentimental durante 3 meses, pero sin llegar a concretar nunca una cita personal. Sin embargo, y a pesar de no conocerla físicamente, el estudiante Luis Alfredo Amaris Ortiz empezó a tratar de controlarla. Entonces Laura decidió cortar los contactos con él. A partir de ese momento comenzó su calvario. En el momento en que le dije que no quería estar más en contacto con él, él me amenazó y me dijo que me haría daño si lo hacía. Yo no le presté atención a esto porque pensé que no llegaría
a tanto. Laura hoy es víctima permanente del ciberdesadaptado joven. Entre las muchas agresiones que ha iniciado contra ella, lo peor que ha hecho Maris Ortiz es hacerla figurar como trabajadora sexual con su nombre, su apellido y hasta con la dirección de su casa. Empecé a aparecer donde mandaban mi foto, donde decían una cantidad de cosas horribles de mí. Y pues yo me comuniqué con algunas de esas cuentas. Y pues algunas me entendieron, otras no entendieron y no me apoyaron. Ella lo denunció penalmente, pero la Fiscalía solo adelantó una audiencia de conciliación que se realizó el 18 de marzo pasado, también de manera virtual. El estudiante aceptó haber incurrido en las conductas antisociales que le endilgaba a Laura. El fiscal que dirigía la audiencia le pidió borrar las publicaciones falsas y cerró el caso como si no tuviera ninguna importancia. Y hasta ahí llegó la justicia con la víctima, a pesar de que un día después de la supuesta conciliación, el acoso de Luis Alfredo Amaris por las redes contra Laura continuó como si nada. El 19 de marzo empecé a recibir correos electrónicos en inglés donde al traducirlo eran amenazas, donde me decían que me estaban vigilando. Laura ahora teme por su vida y la de su familia y se siente completamente abandonada por el Estado y por su supuesta justicia. Conversar con Noticias 1 es una forma de descargar su angustia. Gracias. En la antigua normalidad ya se habían creado las rutinas para el bienestar y la rehabilitación de personas en condición de discapacidad, pero en esta nueva era hay que crear otras y adaptar las anteriores. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presenta la sección Bienestar Integral. La población con discapacidad, que históricamente ha estado excluida, se vio más afectada sobre todo en su salud mental, bienestar y falta de interacción, al ser personas más vulnerables por su condición. Aunque antes del encierro por el virus ya avanzaban procesos de inclusión, todo el trabajo se vio afectado por las nuevas condiciones de vida. Es muy importante revisar, si bien es cierto, muchas personas con discapacidad tienen temas de salud asociados. Es necesario que ellas también retornen progresivamente con todas las medidas de autocuidado a los entornos a los que ellas hacen parte y tienen derecho. Para el director del Instituto Nacional para Ciegos, desde inicios de pandemia, la comunidad ha recibido el acompañamiento y las recomendaciones sanitarias para que no descuiden en ningún momento tratamientos médicos sin desatender la prevención y priorizar la telemedicina. Para todas las personas ciegas o de baja visión, para que continúen en sus tratamientos médicos, tomándose sus medicamentos y sobre todo siguiendo las recomendaciones de su médico para que sigan el tratamiento adecuado. Para la comunidad con discapacidad existen redes de apoyo que muchas veces se desconocen, pero que pueden ayudarlos y asesorarlos para beneficio de su desarrollo. Los cuidados sanitarios para esta población son los mismos y no deben bajar la guardia porque el virus aún está con nosotros. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presentó la sección Bienestar Integral. La conversación en solo audio entre dos personas marcó el siglo pasado, pero este lo determinarán las conversaciones en realidad virtual con imagen de 3D. Hacia allá va Google y lo haría real en esta década. Reactiva tu compañía desde donde estés con internet fibra, ilimitados de Movistar Empresas y una de nuestras soluciones digitales incluida. Ingresa a movistar.co/empresas. Google presenta su nuevo proyecto de videollamadas, Project Starline, un servicio que permitirá la comunicación entre dos personas ubicadas en diferentes espacios físicos, pero mediante un holograma 3D tan realista que dará la impresión de que los dos comunicados se encuentran en el mismo lugar. Mediante este servicio y con el holograma como eje del mismo, se tendrá la sensación nítida de que una persona está sentada justo enfrente de la otra, de una manera tan realista que serán difícil sentirse distanciadas, aunque así lo estarán. Google ha definido este nuevo servicio hiperrealista como mirar a través de una ventana mágica y a través de esta ventana ver a la otra persona de tamaño natural y en 3 dimensiones. La magia del Project Starline es posible porque sus creadores lograron una composición de múltiples cámaras de profundidad conectadas a unos sensores que simulan estar dentro de un gran marco, en donde a través de las lentes se percibe a la otra persona del otro lado del marco, pero que está intercomunicada en su tamaño real y prácticamente presencial. Es como la realización de la fábula del espejo mágico de los cuentos infantiles, en los que los niños protagonistas podían ingresar a él, vivir sus aventuras y brincar fuera del marco cuando fuera la
la hora de volver a la realidad. Y por lo que respecta al espejo mágico. Este proyecto está disponible en calidad de prueba y por ahora en algunas entidades públicas que requieren este tipo de servicios. Se espera que sea lanzado el próximo semestre a nivel global. Reactiva tu compañía desde donde estés con internet fibra, ilimitados de Movistar Empresas y una de nuestras soluciones digitales incluida. Ingresa a movistar.co/empresas. Colombia tuvo hoy el mayor reporte de contagios por COVID-19 en los 14 meses que lleva la pandemia en el país. El reporte ratifica la tendencia de un pico sostenido y aún no se tienen indicios de su final, pues sigue en su promedio de 20.000 contagios y casi 500 muertes diarias. El reporte del Instituto Nacional de Salud sobre el COVID-19 hoy da cuenta de 21.669 casos positivos y 496 fallecidos en 24 horas. Los casos activos en el momento son 110.882. La cifra de muertes en el país en lo que va corrido de pandemia es de 84.724, que ubica a Colombia en el puesto 10 entre los países con más muertes por la pandemia del COVID. Bogotá y Antioquia han sido durante esta última semana los territorios que más casos positivos y muertes han aportado a las estadísticas. La vacunación en el país continúa su carrera para lograr la inmunidad de rebaño en el 70% de la población. Al último corte reportado por el Ministerio de Salud, de los 12.300.000 biológicos que ha recibido el país, 8.235.000 han sido primeras dosis y 3.109.000 segundas dosis. En Bogotá, a pesar de la alerta roja en la que continúa su sistema hospitalario, que hoy reporta el 95.6% con tan solo 96 camas disponibles para atender pacientes COVID, continúa a buen ritmo su vacunación. Hoy el secretario de Salud del distrito anunció que gracias a la vacunación se redujo la mortalidad de adultos mayores de 70 años en lo que lleva el tercer pico. El nivel de ocupación de camas UCI desde el punto de vista proporcional de personas mayores de 80 años o personas mayores de 70 años. Y la mortalidad que se ha tenido por COVID en este grupo de edad es hoy, insisto, proporcionalmente el 50% menos que en los otros dos picos. El llamado en medio de la emergencia y teniendo en cuenta los efectos que ya empieza a mostrar la vacunación en grupos etarios es seguir acudiendo a los puntos de vacunación cuando sean citados. Como la realidad económica de muchas familias cambió en la pandemia, algunas universidades se dieron cuenta que sus becas ya no solamente serían necesarias desde el primer semestre para algunos, sino también para aquellos que ya llevaban la carrera por la mitad. Universidad Externado de Colombia, más de 135 años de educación para la libertad, 17 programas de pregrado, 252 programas de posgrado en Bogotá y varias regiones, educación continuada y cursos virtuales. Universidad Externado de Colombia, educación para la libertad de cara al futuro. www.uexternado.edu.co. El inicio del segundo semestre universitario de este año 2021, aún en medio de la pandemia, de las protestas y de los bolsillos familiares quebrados, ha requerido imaginación y sentido de solidaridad de las directivas universitarias con sus estudiantes. Precisamente con el fin de hacerle frente a los desajustes económicos de los alumnos, los centros de educación superior acudieron a diferentes estrategias. En Bogotá, casi todas las universidades están ofreciendo distintos apoyos. El externado les dará a sus estudiantes un descuento del 14% en el valor de la matrícula, más otro descuento del 5% si hay pronto pago. Las familias que no tengan cómo pagar de una vez el total del valor de la matrícula podrán cancelar la mitad al inicio, pero después de restarle el 14% de descuento que se les concederá de todos modos. El externado también amplió el número de becarios nuevos para el segundo semestre a 200 cupos y los estudiantes antiguos tendrán oportunidad de aspirar a 75 becas. Por su parte, la Universidad de los Andes tiene un amplio plan de apoyo financiero que les permitirá a los aspirantes con dificultades económicas y con muy buenos resultados en el examen del ICFES terminar con éxito sus estudios en la institución. Mientras tanto, la Universidad del Norte de Barranquilla lanzó el programa Sí Estudio, que consiste en una alternativa entre becas y apoyos financieros a los que podrán aspirar estudiantes de pregrado y posgrado, aprovechando las alianzas de la universidad con distintas entidades bancarias que ofrecerán financiar hasta el 100% el valor de la matrícula. La Universidad Javeriana, sede Cali, conformó el programa de becas Alas para mi Futuro, que ofrece la financiación del 60% del valor de la matrícula para el primer semestre. Y la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB de Medellín, contará con el programa UPB Contigo, que tiene varias opciones para facilitar el acceso de estudiantes al próximo semestre y que contienen las posibilidades de conseguir becas, beneficios económicos, convenios corporativos